Bueno, hermanos, primero quiero presentarme. Ya me presentó Nico, pero yo soy Francisco, Pancho, me pueden decir Pancho. Yo soy pastor asistente en la Iglesia Cristo, mi pastor. Y les traigo a ustedes el caluroso saludo de toda la iglesia. Ha sido un privilegio poder estarlo acompañando. Sé que vino el pastor Ruiz, vino también Cristian a compartir con usted. El pastor Danilo, tengo entendido, que también ha venido un par de veces a compartir la palabra. Y esto es lo hermoso del reino de Dios, en que podemos caminar juntos para los propósitos que Dios nos da. No tenemos que caminar solos, sino que hay más congregaciones, hay más iglesias de lo que muchas veces nosotros vemos. Y a mí me anima mucho ver lo que Dios está haciendo acá en ustedes. Ayer tuve un tiempo hermoso en la clase y realmente doy gracias a los que me aguantaron por como 9 horas, ¿cuánto fue? Como 6, 7 horas por ahí enseñando. Pero realmente con Vicky, ahí está Vicky, mi esposa, y mi hija Magnolia, hemos recibido el cariñoso afecto de toda esta iglesia. Así que es un privilegio estar acá. Y quiero comenzar esto diciéndoles, confesándoles, que a mí me gusta el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. De hecho, no me gusta tanto jugarlo, soy malo. Yo juego al arco y así ustedes saben que no soy bueno, porque el que juega al arco es porque no podía jugar en la cancha. Pero me gusta el fútbol hoy día más mirarlo. Y yo soy hincha de Colo-Colo, espero que... parece que ya sacamos roncha, ahí veo un par de amén. Pero una de las cosas una de las cosas que más me gusta del fútbol es ser el general después de la batalla. Y yo sé que todos nosotros que nos gusta el fútbol, cuando vemos un partido, lo primero que hacemos y nuestro equipo pierde, empezamos a hablar, oye, qué malo que estuvo el técnico, qué malo que estuvo el entrenador, yo lo hubiese hecho mucho mejor. Y procedemos a dar todas nuestras recomendaciones de personas que en su vida han tocado una pelota de fútbol. De hecho, hay un programa de fútbol que se llama Todos somos técnicos. Y eso es porque efectivamente todos nos creemos técnicos y nos gusta decir qué es lo que debe haber hecho un entrenador o no. Y una de las cosas entretenidas del fútbol es que es un deporte en equipo. Es un deporte en el cual cada jugador cumple un rol especial. Por ejemplo, yo juego al arco. Y si ponen al delantero al arco, normalmente, no va a andar. Pero y si sacamos al arquero, va a pasar que el otro equipo va a tomar la pelota de la mitad de la cancha, va a chutear y va a hacer gol. Y se acabó el partido de fútbol, ahí mismo. Si no tenemos delanteros, vamos a tener que jugar como los ratones, colgándonos del arco, y lo único que podemos aspirar es a un empate o que el otro equipo meta un autogol. Y asimismo tenemos posiciones específicas que también se acomodan a jugadores específicos. Porque, por ejemplo, el jugador chiquitito, que es rápido, uno no lo pone de central. El central normalmente tiene que ser alto, fuerte, no necesita ser tan rápido, tiene que ser capaz de cabecear. Generalmente ese jugador va por la banda. Y el jugador que por otro lado es habilidoso, bueno para dar pases, normalmente es que ponemos en la mitad de la cancha para que arme el juego. Entonces, el fútbol tiene posiciones particulares que hacen que el equipo ande. También tiene jugadores particulares que tienen ciertos dones que tienen que tener para que el equipo funcione. Y además, todo equipo de fútbol tiene un objetivo en común. Todo equipo de fútbol camina hacia el mismo lugar. Y cuando no lo hace, hemos visto los resultados. Las cosas no suelen andar bien. Mucho del fútbol pasa por el camarín, en cómo están las relaciones entre los jugadores, cómo el técnico maneja el equipo. El equipo de fútbol, me atrevo a decir, es un cuerpo en donde cada parte cumple su propósito. Yo sé que ustedes quizás están viendo a dónde estoy yendo con esto, no creo que estoy spoileando nada, pero lo que les quiero mostrar un poco ahora es lo que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje. La iglesia, en cierto sentido, es como un equipo de fútbol. Y veamos cómo comienza nuestro pasaje en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo es Cristo. Y Pablo había estado hablando todos los primeros capítulos de Efesios. Están haciendo una serie en Efesios que yo no. Vicky pensó que estaban. Pero Pablo estaba en los primeros capítulos hablando de cómo Cristo nos salvó. Cómo fue que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo nos tomaron y nos salvaron.
Y ahora Pablo está haciendo un llamado a la iglesia a la unidad. Pero interesantemente, Pablo parte hablando de la pluralidad de dones que tiene la iglesia. Y ese es el primer punto que quiero que sepamos. Dios nos dio una pluralidad de dones y de trabajos y ministerios en la iglesia. Y eso es lo que nosotros vemos acá. En este pasaje, en el versículo 11, nosotros vemos muchos tipos de roles. Tenemos apóstoles, tenemos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y para ser honestos, es difícil saber, qué bueno que está ahí, es difícil saber exactamente qué significa cada rol que está ahí establecido. Algunos dicen que, por ejemplo, el rol de pastor y maestro parece ser el mismo rol, evangelista parece ser un tipo de pastor, profeta también lo podemos meter y vamos viendo que hay distintos roles que se van jugando. Pero lo que tenemos que saber nosotros como iglesia es que nosotros todos tenemos distintas tareas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que son fuertes en el evangelismo. Hay algunos de ustedes que son fuertes en la oración. Hay algunos de ustedes que son buenos enseñando, ya sean niños, adultos, les gusta estar en una sala de clases y la iglesia se beneficia de eso. Hay algunos de ustedes que tienen dones de predicación y que quieren predicar. Personas que les gusta discipular, personas que tienen misericordia, personas que son buenas para cantar, sonaba increíble ahora. Todo eso son regalos que el propio Cristo le dio a la iglesia. Así como nosotros en un equipo de fútbol está siempre buscando los mejores jugadores, bueno, nosotros tenemos a este agente que va trayendo a los mejores jugadores a nuestra iglesia. Y esto es lo que quiero que ustedes empiecen a ver. Nosotros, como iglesia, tenemos que valorar la pluralidad de dones que Dios nos da. Y dar gracias por los hermanos que entran en esta iglesia, que tienen historias distintas, que vienen de contextos distintos, que tienen situaciones familiares distintas, experiencias que los nutren, que golpes que han recibido, que los ha ayudado a crecer de maneras distintas. Aquellos de ustedes que, por ejemplo, han sufrido crisis familiares, están mejores equipados para acompañar a aquellos que también pasan por crisis familiares, porque saben de qué se trata. Aquellos de ustedes que pasan por problemas laborales. Una de las bendiciones de pasar por problemas, y yo sé que es difícil de verlo, es que ustedes pueden acompañar a aquellas personas que también pasan por crisis laborales. Aquellos que han tenido dudas de fe. Dios y Cristo los está equipando, los está entrenando, como los jugadores lo hacen durante la semana, para acompañar también a aquellas personas. Y eso hace que la manera en cómo caminamos en nuestra vida y en nuestros problemas también sea distinta. Porque sabemos que lo que nosotros sufrimos es para el beneficio de todos. No menosprecies los dones y las situaciones y las experiencias por las cuales Cristo te ha hecho pasar, porque son un regalo no solamente para ti, sino que son un regalo para la comunidad de cristianos que camina contigo. ¿Qué más podemos decir de esto? Porque acá también tenemos en específico a pastores, tenemos evangelistas, apóstoles, maestros. Hemos también de ser agradecidos por las personas que vienen semana tras semana para predicarles la palabra del Señor. Da gracias a Dios por los siervos que Él les ha dado. Porque veamos ahora, aquí mismo, en el versículo 12, cuál es el propósito por el cual Cristo nos da esta pluralidad de dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué damos gracias por la pluralidad de dones? ¿Por qué damos gracias por los maestros, por los pastores, presbíteros, diáconos? ¿Por qué damos gracias por los maestros de escuela bíblica, para los que cuidan a los niños, los que discipulan, los que oran? Porque Dios los entregó a fin de que seamos perfeccionados. Perfeccionados. Y a la imagen de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes quizás se han enojado con hermanos de la iglesia y han menospreciado la labor que ellos han hecho. Quizás ustedes piensan de tal hermano, tal hermana,
bueno, esta persona realmente no tiene mucho que ofrecer. Bueno, este ministerio y este pastor que me predicó era realmente alguien que yo no logro apreciar. Quizás ustedes tienen pastores en el pasado que ustedes han tenido. Yo conozco a Nico y Nico, no, tengo la mejor impresión de Nico, así que tengo que volver al pasado. Pero quizás tienen pastores y siervos que en el pasado, quizás ustedes incluso sienten que le han hecho daño, y puede ser que sea cierto. Pero al mismo tiempo no menospreciemos lo que Dios nos entregó por medio de esas personas. Personas caídas, personas pecadoras, personas que necesitan de la gracia de Cristo, imperfectas, pero personas que de todas formas fueron instrumentos en las manos de Dios. Yo recuerdo siempre a una profesora de religión que yo tenía en mi colegio y que ella semana tras semana, y yo en esa época no estaba muy enganchado con esto, pero semana tras semana nos contaba las historias bíblicas. Aprendí la historia de David, aprendí la historia de Jonás, aprendí la historia del arca de Noé. Y es increíble como después, cuando Cristo realmente impactó mi vida, cuando yo tenía más o menos 12 años, como yo recordaba y como Dios utilizó esas historias que yo aprendí, que yo no apreciaba tanto para transformar mi corazón. Y eso es porque Dios entregó pluralidad de dones para la iglesia. Pero quiero que noten un segundo, a ver cómo estoy con tiempo, gracias. Quiero que noten un segundo punto también que les quiero comentar acá. Noten el final del versículo 12. Al final del versículo 12 tenemos que dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Efectivamente, la iglesia es una pluralidad de personas, pluralidad de historias, contextos distintos, transformaciones que son distintas y procesos distintos, dones distintos, pero la iglesia es un cuerpo. La iglesia es una. Y ayer los que estuvieron en la clase estuvimos hablando de eso. La iglesia es una. Vamos al equipo de fútbol. Colo-Colo. Cuando yo hablo de Colo-Colo en singular. Cuando hablo del eterno campeón, hablo de singular. Es que este es el equipo donde está Vidal, donde está Javier Correa, donde ahora volvió Brian Cortés. No hablo de esa forma. Hablo de Colo-Colo como uno. Y cuando Colo-Colo sale campeón, yo no digo salió campeón Arturo Vidal. Yo digo salió campeón Colo-Colo. La iglesia es una. La iglesia es mayor que la suma de sus partes. Pensemos ahora en el propio ejemplo que nos da acá. Y me voy a saltar un versículo, y yo sé que están ahí, para que vayamos al versículo 16, perdón, el último versículo. Y quiero saltar al último versículo para mostrarles cómo Pablo describe a la iglesia. ¿De quién? Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Y se dan cuenta, parece media compleja la descripción de Pablo, es como que salta de aquí y allá, las coyunturas, todo. Porque la iglesia en muchos sentidos es como un engranaje, pero de una máquina más grande. Y todos ustedes, como ya hablamos de la pluralidad, ustedes saben en un cuerpo que alguno de ustedes es la mano. Pero la mano no sirve de nada si la mano no está sirviendo al resto del cuerpo. Y la mano depende del resto de las partes del cuerpo. Por ejemplo, la mano necesita la boca. ¿Cómo la mano va a necesitar a la boca? Pero la mano necesita la boca. Porque a través de la boca comemos y a través de la boca llega al estómago y la mano se nutre. Y llega la sangre. Al mismo tiempo, la boca necesita la mano. Porque a menos que quieran comer con las manos atadas atrás y quieran ponerse a mascar, necesitan que la mano llegue, tome y ponga la comida en la boca. La boca necesita que la mano provea. Lo mismo con los pies, lo mismo con la cabeza. Todo el cuerpo se necesita. Y por eso mismo, ustedes no pueden caminar
en la vida cristiana solos. No pueden caminar en la vida cristiana solos porque necesitan ser parte de un todo. Porque necesitan al todo de la iglesia que Dios provee. Y ahora sí, quiero saltar al versículo, vamos a leer los versículos 13 y 14 juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ustedes quizás han escuchado esta frase: yo quiero vivir mi vida cristiana a mi manera, de manera individual. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y quizás ustedes mismos han estado en esa situación en algún otro momento. Y presumo que no, porque están acá, entonces gloria a Dios por eso. Pero si quizás alguno de ustedes lucha con esto, a mí lo único que me importa es mi relación personal con Dios. Lo que me importa es cómo yo en mi lugar privado me llevo con Dios. Dios conoce mi corazón. ¿Y cuántas personas en este mundo caminan las vidas diciendo yo soy cristiano y caminando solos? Pero ¿cuál es el peligro de esto? El peligro es que cuando una rama uno la corta de un árbol, ¿qué pasa si yo corto una rama de un árbol? Probablemente después la rama va a salir volando a cualquier lado. La rama necesita estar en el árbol anclada para estar en su lugar. Porque si no, cualquier viento la lleva. Es como las hojas también en otoño. Se caen del árbol y el viento las lleva a todos lados. Y acá dice como un niño fluctuante, como un niño que sigue cualquier cosa que un adulto le dice. Porque hay personas en el mundo que nos quieren engañar. Satanás existe y Satanás está intentando de engañarnos. Ya intenta hacerlo adentro de la iglesia, pero le resulta mucho más fácil cuando estamos afuera de la iglesia. Y piensen en las razones prácticas de esto. Cuando estamos fuera de la iglesia, estamos afuera de la enseñanza de la iglesia. Estamos afuera de la predicación de la palabra domingo tras domingo. Estamos afuera de la tradición y la historia de la iglesia, que nos ayuda a anclarnos a la palabra también. Y ya no tenemos a hermanos que cuando hacemos cosas malas nos dicen: hermano, lo que tú estás haciendo no agrada al Señor. Y cuando tenemos malas ideas, y todos tenemos malas ideas, incluso los que fuimos al seminario, todos de vez en cuando sacamos una idea que no es bíblica, pero bueno, lo hermoso de esto es que tengo otras personas que cuando yo diga algo que no es bíblico, me van a acercar y me van a decir: hermano, lo que usted dijo no es bíblico, y no agrada al Señor. Entonces, caminar solos en el mundo, siendo cristianos, es tremendamente peligroso. Y no creo que tenga que convencerlos. Es cosa de ver las cosas que se enseñan en los colegios. Es cosa de ver las cosas que pasan en nuestro mundo, en la política. Es cosa de ver lo que se enseña en universidades, las corrientes que están andando. ¿Son corrientes que agradan a Dios o no? ¿Son corrientes que nos acercan al Señor o nos alejan del Señor? Y por eso necesitamos todos al todo de la iglesia. Dios en su sabiduría nos salva individualmente, sí, pero nos salva hacia una pluralidad, hacia un cuerpo, hacia una comunidad. Y nosotros somos un cuerpo. Y como cuerpo y como buen equipo de fútbol, nosotros tenemos un destino en común. Nosotros caminamos con el mismo propósito. Nosotros tenemos algo que nos une. Al final del versículo 12 dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a estar saltando un poco. Y después, en el versículo 13, al final dice que vamos a ser hechos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero que ahora leamos el versículo 15. Y este es nuestro tercer y último punto. Y dice, ahí está: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Contemos un poco la historia de Efesios acá. Tú y yo, en Efesios 2 dice, caminamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y andamos perdidos, siguiendo las corrientes de este mundo. Estamos bajo el dominio de Satanás en nuestras vidas. Y ahí en el versículo 4 hay una conjunción que dice: pero Dios. Contaba una historia terrible de cómo
nosotros andábamos perdidos, estábamos bajo la ira de Dios, éramos hijos de la ira. Pero Dios entró en esa historia por su gran amor. Ustedes jugaban para la U, para el peor de los equipos. Eran hijos de la ira. Acá son de Everton probablemente, ¿no? Pero caminaban, jugaban para el equipo opuesto. Iban a perder campeonato tras campeonato en el último partido. Pero Dios entró en tu vida, te sacó del equipo de Satanás y te puso en su equipo por medio del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pagando tu pase. Él estaba tomando para sí mismo. Ahora tú eres mío. Y ya no eres de Satanás, ahora eres mío y mi equipo es la iglesia. Y Cristo es quien une a este equipo. Él es el director técnico. Y acá no existen los directores técnicos después del partido. Cristo es el director técnico. Cristo es quien dirige el equipo. Cristo es quien nos manda a uno u otro lugar. Cristo es quien nos une. Lo que tú y yo tenemos en común es Cristo. Y qué hermoso saber que es Cristo quien lidera la batalla. Qué hermoso saber que Cristo es quien lidera el partido. Qué hermoso saber que Él es el que hace que este engranaje funcione por medio de su Espíritu Santo. Y ahí está su Espíritu Santo guiándonos, tomándonos. Él es el capitán del equipo, ahí llevándonos y animándonos cuando estamos desanimados. Porque tus dones no funcionan por tu propio mérito, por tu propio esfuerzo. Tus dones son hechos, funcionan por la gracia de Cristo. Y Cristo te va a hacer a ti, en el cuerpo de la iglesia, te va a hacer crecer a la medida de su estatura. Estamos caminando para ser como Cristo. Hermanos, tú y yo tenemos una gran responsabilidad en esta tierra. Porque Cristo nos dijo cuál era la necesidad de el objetivo y el partido que tenemos que ganar. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo que él corrió la buena carrera y guardó la fe. Entonces lo primero que tenemos que hacer con nuestra vida cristiana es guardar la buena carrera, jugar el partido y llegar hasta el final. Pero mientras nosotros jugamos, Cristo nos dio una instrucción en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos una misión. Es ir a todo Concón, Quilpué, también sé que hay otras personas de Quilpué, me imagino que hay algunas personas de Viña, ir y hacer discípulos de todos ellos. Y la buena noticia es que Cristo nos dio los dones que necesitamos para hacerlo. Cristo nos dio a las personas que necesitamos para hacerlo. Pero no cada uno por su lado, sino que juntos como iglesia y teniendo a Cristo como nuestro director técnico. ¿Y saben lo hermoso de esto? Que este cuerpo no termina nunca. Este equipo va a durar para siempre y va a ser el verdadero campeón eterno. Porque cuando lleguemos al final, cuando Cristo vuelva, cuando nosotros después de habernos beneficiado de todos los dones que nosotros traemos, que el Espíritu Santo saca en nosotros y hayamos sido edificados a la estatura de Cristo, y hayamos corrido la buena carrera y hayamos hecho todos los discípulos que Cristo nos mandó a hacer. Cuando hagamos eso, va a llegar Cristo, va a llegar el santo juicio del Señor y nos va a mirar y nos va a decir, tú corriste la buena carrera, tú estás en el equipo de Cristo y tu victoria es la victoria que Cristo ganó en la cruz y en su resurrección. Y vamos a ser triunfantes por la eternidad junto con el Señor. La celebración, el carrete post-campeonato, va a ser eterno, donde vamos a cantar alabanzas al Señor y vamos a tener un banquete con Cristo por siempre. ¿Se dan cuenta lo importante que es la iglesia? Y yo sé que en el mundo evangélico, especialmente reformado, a veces tenemos un poco de resquemor con esto porque por la tradición católica, porque queremos a veces distanciarnos de las instituciones.
Pero sí, las instituciones son malas cuando son hechas por el hombre, pero cuando son hechas por el Señor, son perfectas. Y yo sé que en esta iglesia han habido problemas, porque en todas las iglesias lo han habido. En Cristo mi Pastor hemos tenido muchos problemas y muchos conflictos. Pero de todas formas, Cristo nos llama como cabeza a perseverar unos con los otros en amor y nos promete que vamos a ganar el partido. Y quizás hay personas aquí o personas que después nos miren que no están en este equipo. Personas que están jugando en la U y que tenemos que ya traerlo a Colo-Colo. Pero quizás tú estás caminando lejos y estás buscando tu identidad, estás buscando las cosas que te traen plenitud y estás siendo llevado como la hoja por cualquier viento que sale en este mundo, como muchas personas lo hacen, que caminan allá afuera. Ánclate en Cristo. Tú necesitas, la única forma en que vas a hallar plenitud es anclándote en la promesa de Cristo. Anclándote en que Cristo murió por ti. Si te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo, Él te va a incluir también en este equipo. Y quizás te va a hacer mediocampista. Pero ora al Señor y búscalo, porque Él es galardonador de quienes lo buscan. Y para ti, que ya estás en el cuerpo, bueno, deja de esconderte y deja de esconder tus dones. Y juega para el equipo, para que Cristo sea exaltado y lleguemos a ese momento victorioso. Amén. Vamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, damos la gloria a ti, Dios, porque tú nos miraste y nos amaste y nos viste perdidos y nos trajiste de vuelta a ti, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, gracias por esa cruz, Señor, y esa resurrección en la cual nosotros morimos y también fuimos resucitados juntamente con Él. Y te damos gracias, Dios, porque en tu providencia, Señor, y en tu gracia y por tu amor, tú nos regalaste a nosotros tu iglesia. Gracias por la bendición que es caminar con hermanos. Gracias, Dios, porque juntos somos más que solos. Y gracias porque tenemos a Cristo liderándonos, a Cristo caminando y luchando la batalla por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ser conscientes de los privilegios y los dones que tú nos das. Ayúdanos a ser generosos con tu misión, generosos con tu iglesia, Dios, para que siempre busquemos acrecentar tu reino en todo. Y danos la esperanza y el consuelo, incluso en medio de las dificultades y de la oposición que tenemos, de saber, Dios, que seremos victoriosos, de saber que ganaremos el partido, de saber que correremos la buena carrera y que estaremos con Cristo celebrando por siempre. Oramos esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.